hermanos, voy a comenzar con una afirmación. Yo estoy seguro que muchos de los que están esta mañana aquí quieren seguir genuinamente a Cristo. ¿Es así? Amén. ¿Y por qué deseamos seguir a Cristo? Bueno, básicamente porque hemos escuchado la palabra del Señor, ¿ya? Y una vez que aceptamos al Señor y recibimos el Espíritu Santo nos da la convicción de que el único camino para llegar a Dios es Cristo. No hay otro camino, ¿sí? Así lo dice en Juan 14, 16. Juan 14, 14, vamos a ir al tiro a la palabra del Señor. Juan 14, 16 dice, Jesús les dijo, ¿estamos todos ahí? Juan 14, 6. Ahí, me he equivocado. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué sucede entonces después? Aceptamos al Señor, ¿cierto? Entendemos de que el único camino de llegar a Dios es a través de Jesucristo. ¿Qué pasa después? Que aceptamos al Señor, nos empezamos a congregar. Buscamos una iglesia, un lugar que nos acomode, tenemos nuestro conocido, y depende de ciertas variables, elegimos una iglesia y nos empezamos a congregar. Sin embargo, nos pasa que caemos, o podría ser que caigamos en convencernos de que el solo hecho de congregarnos, solamente de llegar a una iglesia y venir los domingos, significa que estamos sirviendo a Dios. ¿Bien? O sea, creemos que escuchar el servicio todos los domingos, con eso estamos cumpliendo y estamos sirviendo a Dios. Bien, sin embargo, hay un peligro en eso, porque el Señor nos llama a ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos llama a hacer cosas, a llevarla a la práctica la palabra del Señor. No basta solamente con venir y congregarnos. Si bien el Señor nos dice en su palabra, congreguémonos, perfecto. De hecho, veamos dónde lo dice. Lo dice veamos un ejemplo, Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Esta es una introducción, de ahí vamos a llegar al tema central del mensaje esta mañana, estoy haciendo una introducción. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, nosotros está bien que nos congreguemos. Sin embargo, no basta solamente con reunirnos. Bien, veamos otro ejemplo que es más práctico, que quizá lo hemos visto en la escuela dominical, en Hechos. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Hechos 2, 46 y 47. ¿Qué dice? Hechos 2, 46 y 47. Dice la palabra del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, congregarse está bien, es correcto, debemos hacerlo. Bien, pero no basta solo con eso, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Por lo tanto, solamente con declararlo que somos seguidores de Cristo no basta, debemos ser hacedores de esa palabra. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22.
Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El pastor Ramiro la semana pasada habló harto de eso, el pastor Ramiro Santillán, que predicó la semana pasada, que venía de Perú. Habló harto de eso, de engañarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Porque el Señor puede ser engañado? No, el Señor no puede ser engañado. Por lo tanto, si nosotros creemos que con solo congregarnos estamos cumpliendo al Señor, estamos equivocados. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Bien? Por lo tanto, si no somos hacedores de la palabra del Señor, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que Dios no puede ser engañado. Leamos Gálatas 6, 6 y 7. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Gálatas 6, 6 y 7 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipes de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, ¿qué pasa? Que todos caemos en esta, podríamos decir, esta religiosidad, ¿cierto? Que hoy día también lo hablamos harto en la mañana, en la escuela dominical, de que caemos en este ritual, o en este rito, en esta mecanización de congregarnos, y con eso cumplimos y creemos que estamos sirviendo al Señor. ¿Y por qué nos acomoda eso? ¿Por qué nos acomoda que suceda así? Nos acomoda porque, y es el tema central que quiero tocar esta mañana, porque no estamos dispuestos a hacer un sacrificio para el Señor. Nos acomoda que sea así, nos acomoda que solamente sea escuchar la palabra y no ser hacedores de ella. Nos acomoda que sea así, es fácil, es sencillo. Sin embargo, como les digo, el Señor nos dice que debemos ser hacedores de su palabra. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque nos quedamos con el tema de la salvación. Decimos, ok, somos salvos, estamos ok, pero no somos hacedores. Y efectivamente que la salvación es un regalo de Dios, un don dado por Él, ¿ya? Y somos salvos, eso es indudable, ¿cierto? Todos aquellos que creemos en Él. De hecho, así lo dice en Efesios 2, 8, 9. ¿Ya? Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Dice, ¿estamos ahí? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios, ¿cierto? Para salvación, para todo aquel que cree en Él. Pero seguir a Cristo es otra cosa. Seguir a Cristo tiene un sacrificio, tiene un costo. Tengo que dejar algunas cosas por seguirlo. ¿Ya? No basta con llegar acá solamente. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Ya? Todo lo que acabo de decir es una introducción para llegar a este tema que tiene que ver con qué debemos hacer para seguir a Cristo. Bien, vamos a leer el tema central de este mensaje en Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Qué vemos acá? Vemos a tres hombres que genuinamente, seguramente, igual que nosotros, querían seguir a Cristo.
seguir genuinamente. Yo creo, todos queremos de alguna manera seguir a Cristo. ¿Y por qué? Bueno, Cristo en ese tiempo era una persona ya conocida, ¿cierto? Hacía obras, hacía milagros, sanaba enfermos. Y por eso seguramente estas personas querían seguirlo, decían, yo te quiero seguir, yo quiero ir contigo. Y seguramente ellos sentían la necesidad genuina de seguir y de servir al Señor. ¿Por qué? Porque habían visto lo que Él había hecho, o lo que estaba haciendo. Ya daba buenos ejemplos. Predicaba, enseñaba. Pero sin embargo, estos tres hombres no se habían dado cuenta en un pequeño detalle. Que seguirlo significaba pagar un precio. Había que sacrificar cosas. ¿Bien? Y ellos no se habían percatado de ese pequeño detalle. Entonces, ahora examinemos con más detalle cada uno de estos hombres, que son tres. ¿Ya? Examinemos el primero. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué vemos aquí? Vemos una persona, que igual como nosotros, que genuinamente quiere seguir al Señor. Porque de alguna manera, nosotros, ¿por qué seguimos al Señor? Siempre tenemos algún motivo por el cual queremos seguirlo. Tenemos alguna enfermedad o nos pasa algún problema, tenemos alguna necesidad que queremos suplir. ¿Ya? Algún hermano nos muestra la palabra, nosotros creemos y tenemos algún problema, alguna tribulación, algún tema que queremos resolver y encontramos en el Señor, ¿qué cosa? La salvación, ¿no es cierto? Nos salva, pero también encontramos esa paz y la paz y el descanso en el Señor. Descansamos en Él. Buscamos eso, buscamos ese descanso, que nos saque esa carga que tenemos y pasársela al Señor, porque nos sentimos bien. ¿Ya? Veamos en Mateo 11, 27, 28. Mateo 11, 27 al 18, al 28. Mateo 11, del 27 al 28. Dice, todas las cosas me fueron, Mateo 11, del 27 al 28. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es cierto? Muchas veces buscamos esto, descansar en el Señor. Y por eso llegamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, porque queremos descansar. Y lo otro también que vemos el amor verdadero en el Señor, vemos el verdadero amor. ¿Dónde? Cuando Él entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por nosotros. Eso lo vemos en Juan 3:16. Juan 3:16, un versículo conocidísimo. Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Estamos ahí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que hacemos muchas veces es lo mismo que hizo este hombre, decir, Señor, te quiero seguir, pero sin darnos cuenta que tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar, tiene un costo seguir a Cristo. ¿Ya? No es algo sencillo. Y el Señor, volviendo al texto original, ¿qué le responde el Señor a esta persona que le dice, yo te seguiré? Volvamos a Lucas, para que veamos qué le dice el Señor. Lucas ¿estamos ahí? Lucas 9, 57, ¿sí?
¿Qué le dice el Señor en el 58? Y le dijo Jesús, a la pregunta que dice, yendo ellos, uno, voy a leer el 57 de nuevo, por si se olvidaron. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiere decir el Señor con esto a este hombre? Lo que le quiere decir el Señor es que primero, seguirlo no es fácil. No es algo sencillo. Lo primero que le quiere decir. ¿No? ¿Por qué? Porque le dice, las zorras tienen guarida, los pájaros nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, seguirlo no es fácil. ¿Y qué quiero decir con esto? De que nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de ahí. Muchas veces no estamos dispuestos a salir de esa zona de confort. Queremos mantenernos ahí. Y por eso caemos en la religiosidad. Porque no queremos salir de esa zona de confort. No queremos ser hacedores. Queremos ser solo oidores nomás. Porque es más fácil. Espectacular. ¿Ya? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor y quiere que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Ya? Porque nosotros tenemos una misión, tenemos una comisión que cumplir. Y no podemos apartarnos de eso, no podemos olvidarnos de eso. Leamos Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y tomamos ese privilegio, tenemos una misión. El Señor nos encomendó algo. Y es lo que está escrito acá en Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hay cosas que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer. Y no sé si todas las estamos haciendo. ¿Ya? Nos caemos en esa religiosidad de juntarnos, reunirnos, saludarnos, lo cual, como les dije, no está mal. Debemos hacerlo, el Señor lo manda a hacer. Pero no basta solo con eso. No basta solo con escuchar el servicio, sino que debo ponerme yo al servicio. Bien. De hecho, en Hechos lo estamos viendo hoy día. Ustedes han visto lo que están pasando los apóstoles. Los apóstoles no se quedaron solamente cuando Jesús les dijo, oye, van a estar conmigo en el cielo, sino que ellos dijeron, ok, y se pusieron a hacer cosas. Ya han pasado un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder entregar el mensaje de Jesucristo. ¿Se imaginan si los apóstoles no hubieran hecho nada? No hubieran hecho nada. Listo, Jesús se fue, se murió Esteban, listo. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos conversando entre nosotros, nos contamos chistes. ¿Qué hubiera pasado? Quizá la historia sería distinta. No lo sé. Pero ellos quisieron, empezaron a predicar la palabra, sufrieron persecución. Muchos murieron de unas maneras que más adelante vamos a ver, de una manera terribles. ¿Y todo por qué? Por entregar el mensaje. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obrar, tenemos que hacer obras, tenemos que movernos. Ya no basta con reunirnos aquí. Tenemos que abandonar nuestra zona de seguridad y confort y predicar el Evangelio de Jesucristo. Como verdaderos seguidores de Cristo tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que imitarlo. De hecho, hoy día en la escuela dominical también lo hablamos. Tenemos que ser un ejemplo a seguir. ¿Ya? Efesios 5, del 1 al 2. Efesios 5, del 1 al 2. Por lo tanto, si queremos ser seguidores del Señor, tenemos que ser imitadores de Él. Dice Efesios 5, del 1 al 2.
Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué esto es importante que seamos imitadores? La razón es bien sencilla, porque muchas veces pasa que nuestras acciones y nuestra conducta dicen más que nuestras palabras. ¿Ya? Porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, hay que cuidar eso. Cuidar nuestro testimonio como cristianos. Como les digo, nuestra conducta habla más que lo que nosotros podamos decirle a alguien, muchas veces, porque nos están observando. Las personas del mundo nos están mirando cómo somos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Bien, Mateos 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 dice, Mateo 7, Mateo 7, del 15 al 20, dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, por mucho que nosotros hablemos, nuestra conducta a veces nos delata, ¿no es cierto? Nos delata. Dice, no, sí. ¿Y saben lo peor de todo esto? Es que a veces nuestra conducta le hace un flaco favor al cristianismo. Porque en vez de ser personas que demos un ejemplo y dar un mensaje y que nos escuchen, hacemos todo lo contrario, porque con nuestra conducta desacreditamos el cristianismo. De hecho, hoy día en la escuela dominical lo hablamos con Cristian, la hermana Patti, y decíamos que hay que tener cuidado con eso, porque en vez de tener un buen testimonio, tenemos lo contrario y desacreditamos al cristianismo. Es más, después dicen, hoy como decía la hermana Patti, decía, el canuto ahí ya viene, no te creo nada. Claro, y pasa, por eso es importante con nuestro hipócrita. Por eso es importante nuestro testimonio y cuidarnos de que las otras personas no estén, cómo nos están mirando, cómo nos ven, cómo me ven a mí las otras personas. ¿Me ven como un cristiano o me ven como una persona común y corriente? O peor aún, me ven como alguien que voy a escuchar a esa persona, si es peor que yo. ¿Cierto? Pero, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Como cristianos, y hoy día también lo dijimos en la escuela dominical, lo dijo el hermano Cristian, tenemos que ser santos, acercarnos a la santidad, leer la palabra del Señor. Levítico 20, 7. Levítico 20, 7 dice: por lo tanto, como hijos obedientes debemos preservar la santidad. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en santidad. Y haciendo eso, vamos a tener un buen testimonio. Vamos a poder hablar con autoridad a otra persona. Y no desacreditar el cristianismo.
Pedro 1, primera de Pedro 1, 14, 16. Primera de Pedro 1, del 14, 16, dice, Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, esa es la solución. Esa es la fórmula. Volviendo al tema original. Todos deseamos seguir a Cristo, ¿cierto? Todos queremos seguirlo a Él, queremos imitarlo a Él. Pero hay un precio. Tenemos que sacrificar ciertas cosas, cierta comodidad. Yo a veces camino a mi trabajo, paso por el Estadio Nacional, en Grecia, ya por acá cerca. Y cuando yo paso por el Estadio Nacional, a veces ponen una reja donde hay gente que está haciendo la fila para comprar un boleto. A veces ponen carpa y una fila enorme, dan vuelta a la esquina. Y mucha gente hace un sacrificio por estar ahí. Los pueden asaltar, pasan frío, pasan hambre, no están cómodos, duermen en una carpa, hacen el turno con otro, llega tú, después voy yo me quedo en la madrugada. ¿Para qué? Para conseguir, ¿qué cosa? Un boleto. Un boleto. ¿Cuánto dura ver un artista o un evento? ¿3 horas? ¿2 horas? Y estas personas, muchas veces, que nosotros podríamos decir, oye, por algo mundano, para algo temporal, que es un boleto, un concierto, están dispuestos a hacer un sacrificio. Están dispuestos a salir de su zona de confort. Y lo hacen. Por un boleto que dura 3 horas, 4 horas, por un partido de fútbol. ¿Cuánto más nosotros, que somos cristianos, debiésemos estar dispuestos a sacrificar nuestro confort, nuestra comodidad? ¿Por qué? Por algo que es eterno. Por lo tanto, si yo me comparo con ellos, quizás si yo ni siquiera estoy dispuesto a veces a salir de mi casa para hacer algo, una obra al Señor, y estas personas que son del mundo, sí están dispuestas a sacrificar días, noches, por un boleto de un espectáculo. Estas personas, ¿qué es lo que hacen? Dejan su comodidad y seguridad para obtener lo que desean. Y como les digo, ¿qué más nosotros como cristianos debiésemos estar dispuestos a hacer un sacrificio por alcanzar la eternidad junto a Dios? Leamos Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque hermano, cuando usted acepta al Señor y decide seguirlo genuinamente, usted no está reservando un asiento. Usted está reservando el privilegio de estar por la eternidad con Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de este primer hombre que estamos viendo en Lucas? ¿O qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros debemos salir de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para servir al Señor. Para entregar la palabra. Eso le está diciendo el Señor también, y nos dice hoy día el Señor a nosotros, salgan de su zona de confort. ¿Bien? Vamos a ir a ver al hombre 2.
Volvamos a Lucas de nuevo. ¿Qué hora, Que me pusieron uno, ¿no? Ya. El segundo hombre. Lucas. Lucas 9. Lucas 9. ¿Qué dice para el segundo hombre? Acá es distinto porque el Señor lo invita. El Señor le dice, estoy en Lucas 59. Perdón, estoy en Lucas 9, versículo 59. Y dijo a otro hombre, sígueme. Y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A primera vista podemos pensar de que las palabras del Señor son medias duras, indolentes, por lo que le responde. Sin embargo, si le hacemos doble clic, y queremos ver en detalle qué es lo que realmente esconde este versículo, nos podemos dar cuenta de que este hombre estaba al borde del camino cuando el Señor se dirigía a una aldea, iba a Jerusalén. Este hombre estaba en la aldea y le dice que él lo quiere, le dice sígueme, y él le dice que no puede porque tiene que enterrar a su padre. Sin embargo, nosotros entendemos que en la cultura judía el hijo es el preocupado de hacer las labores del funeral de su padre. Ya, de hecho, tiene un tiempo de luto, son 7 días. ¿Ya? Por lo tanto, difícilmente lo que este hombre le estaba diciendo era que, o si lo queremos pensar, lo que le quería decir era de que su padre estaba muerto. Sino lo que él le quiere decir es que él quiere estar los últimos días con su padre. ¿Para qué? Para enterrarlo. Porque no va a estar en el borde del camino mientras Jesús pasa sabiendo que su padre está muerto. Sino que lo que le quiere decir en el fondo es que, ¿sabes qué? Quiero estar con mi padre los últimos días que le quedan para yo enterrarlo. ¿Sí? Eso es lo que le quiere decir este hombre. Si quieren, leámoslo de nuevo. Le dice, en el 59, y le dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Y el Señor qué le responde? ¿Qué le está diciendo el Señor a esa respuesta? Primero, el Señor se da cuenta que este hombre no estaba dispuesto a seguirlo inmediatamente. No lo iba a seguir inmediatamente. Y lo otro que el Señor se da cuenta es de que él tenía algo más importante que seguirlo a él, de seguirlo inmediatamente. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, lo que él estaba diciendo y lo que nos dice hoy a nosotros es que el Señor tiene la primera prioridad. Y este hombre no tenía al Señor como primera prioridad. Decía, sí, yo te sigo. Decía, yo te sigo, pero no era su primera prioridad el Señor. ¿Sí? Éxodo 23. 23. Éxodo 23. Dice, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, lo que tenemos que entender de esto es que para nosotros el Señor tiene que ser nuestra primera prioridad. Cuando deseamos seguir al Señor, tenemos que ponerlo a Él primero. Después lo demás. No siempre estamos dispuestos a hacerlo, es verdad. Porque tenemos otras cosas, tenemos otros dioses a veces, ¿no es cierto? Que están sobre el Señor. Por lo tanto, con frecuencia se nos olvida o simplemente ignoramos que no existe nada más importante que el reino de Dios y de predicar la palabra del Señor. Vamos al tercer hombre, porque
nos queda poco tiempo. El tercer hombre, volvamos a Lucas. Lucas 9. Lucas 9. 61. El tercer hombre. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos en común en estos tres hombres? Los tres tenían la excusa perfecta. ¿Ah? Los tres, yo te sigo, pero déjame primero arreglar mis asuntos, arreglar mis temas. Ya, por lo tanto, tienen un denominador común estos tres hombres. ¿Ya? Los tres sintieron el deseo genuino de seguirlo. Seguramente ellos querían seguirlo. ¿Por qué? Porque lo habían visto lo que hacía Jesús. Pero no estaban dispuestos a pagar el precio de seguirlo, el costo de seguirlo, el sacrificio que hay que hacer para seguir al Señor. Por lo tanto, en este caso, el hombre le pidió más tiempo a Jesús. ¿Y él qué le dice? Le dice de forma abrupta. Le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le querrá decirle el Señor con esto? Meditemos un poco en la respuesta. No sé si ustedes cuando viajan al sur o en algún lugar han visto cómo se ara, ya sea con un tractor, con un animal, ¿ya? O si no han visto cómo se hace, a lo mejor han visto el resultado final, ¿ya? Quedan los surcos derechitos, uno al lado del otro. Y si nos ponemos a pensar en la persona, en cómo hizo esa labor, seguramente la persona estaba arriba del tractor o con el animal y él miraba siempre hacia adelante, porque si hace esto, se le mueve el surco, se le va para otro lado. Por lo tanto, tiene que estar con la vista al frente, tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Qué podemos nosotros entender de esto? Que como cristianos no podemos concentrarnos primero en el pasado, no podemos mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si miramos hacia atrás, lo que estamos haciendo, estamos abriendo las puertas al enemigo para que entre en nuestras vidas. Porque nosotros, una vez que aceptamos al Señor, tenemos que mirar hacia adelante, hacia la meta. No podemos voltearnos. Si miramos hacia atrás, ¿qué nos pasa también? Miramos a veces las cosas que hacíamos antes, el pecado que teníamos antes, siendo que el Señor ya nos perdonó. No tenemos que mirar para atrás, no tenemos que abrirle la puerta al enemigo para que se meta por esa puerta de nuestros pecados anteriores, si el Señor ya nos perdonó. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice, Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que mirar para el lado, tenemos que mirar siempre hacia adelante, al Señor, hacia la meta. Por lo tanto, es por eso que debemos dejar de prestar atención y concentrarnos solo en nuestro futuro. ¿Para qué? Para no desviarnos del camino. ¿Ya? Y para concluir, la lección central que el Señor nos da esta mañana con estos tres hombres es primero que debemos, para poder servir correctamente al Señor, tenemos que abandonar nuestra zona de confort. No basta solamente con congregarnos una o dos veces a la semana. Quizás en muchas iglesias también pasa lo mismo, ¿cierto?
solo con congregarse piensan que están sirviendo al Señor. Pero no es así. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y ser hacedores de la palabra del Señor. Y nosotros también darle la prioridad que se merece al Señor. Darle esa prioridad. Muchas veces no se la damos. Tenemos otras prioridades en nuestra vida. Por lo tanto, hoy día en muchas iglesias hay mucha gente que quiere seguir al Señor. Lo quiere seguir, genuinamente. Pero al final de todo, no están dispuestos a pagar el precio de seguirle. Así como este hombre. Todos tenían una excusa. Todos decían que yo te sigo. Pero no estaban dispuestos a hacerlo de una manera inmediata y hacerlo. Dice, las iglesias hoy en día están llenas de personas que aman a Cristo, pero continúan permitiendo que las cosas de este mundo las detengan de obras como el Señor el mundo nos detenga de hacer las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cierto? Nos distraen, nos sacan del foco, nos distraen de la meta que tenemos que cumplir. ¿Ya? Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros somos merecedores de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque el Señor, o ninguna cosa que hagamos se va a acercar a lo que hizo el Señor por nosotros, que fue el precio que Él tuvo que pagar por estar en la cruz por ti y por mí. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer que siquiera se acerque a lo que el Señor hizo por nosotros. Nada. Bien, por lo tanto, para terminar, el Señor nos ha llamado a seguir y siempre para permanecer a su lado. Nos ha llamado a su servicio. Y yo le digo, hermano, a pesar del precio que quizás hoy día puede parecer costoso y algo que a lo mejor nos va a costar hacer, tenemos que pensar en que la recompensa, el premio que vamos a recibir por esto es eterno. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, gracias te doy por esta oportunidad, Señor.